Libro: Emociones que matan, por el médico Dan Colbert. Tema 6. La depresión no está solamente en la cabeza. Parte 1. Linda era una mujer de mediana edad, de ascendencia griega. Estaba sentada en el consultorio llorando silenciosamente mientras me esperaba. Cuando entré en la habitación, casi pude sentir la pesada nube de depresión que la agobiaba. Sin embargo, Linda sentía ansias de compartir su historia con alguien. Linda, como la llamaban sus amigos, creció en una familia rica, con todos los privilegios que puede ofrecer el dinero y una alta posición social. Sus padres habían viajado mucho al exterior con frecuencia cuando Lindy era pequeña, dejándola al cuidado de una mucama con autoridad de brindarle cuidados físicos. La mucama era una mujer mayor que parecía odiar a la niña y sentir gran envidia por su posición social dentro de la comunidad. Cuando los padres de Lindy estaban de viaje, la mujer abusaba brutalmente de la niña, a veces metiéndole las manitos con la olla en agua hirviendo, encerrándola en un oscuro sótano durante horas, dándole cachetadas y escupiéndola. Los hijos de la mucama se hacían cargo de la casa y utilizaban los juguetes de Linda y los regalos que sus padres le mandaban. Pero los padres de Linda no sabían nada de esto. Como Linda era demasiado pequeña como para escribir cartas, pasaba sus días anhelando el retorno de sus padres. Luego, en una ocasión en que Linda estaba esperando que llegaran de un viaje, la mucama le anunció de manera muy cruel que habían muerto en un accidente automovilístico. La envió con su abuela, a quien amaba a la niña profundamente, pero la abuela de Linda falleció cuando la niña tenía 11 años. Entonces debió ir a vivir con su hermana mayor y con el esposo de esta. Este tío la molestaba sexualmente casi todas las noches, amenazándola con estrangularla si le contaba a alguien lo que estaba sucediendo. Lindy jamás había sido desobediente y no le había contado nada de esto a nadie antes de venir a mi consultorio. Los detalles de su vida eran tristes y la niña había crecido en una atmósfera de soledad, con depresión desde que tenía memoria. De algún modo la oscuridad del sótano en la que había pasado tantas horas se había convertido en el sótano oscuro de su alma. No se había atrevido jamás a escapar del sótano y tampoco se atrevía ahora a escapar del oscuro sótano en que se había formado su corazón. Linda no había venido a verme para que tratara su depresión. Me había venido a ver porque sufría de fibromialgia y su caso era uno de los más graves que yo hubiera visto jamás. Vivía con fatiga crónica y había aumentado mucho de peso. Casi vivía en la cama porque tenía alta presión y artritis. A lo largo de los años he llegado a ver que el caso de Lindy no es poco común. La depresión ha llegado a conocerse como el resfrío común de las enfermedades mentales. Los desórdenes de depresión afectan a unos 19 millones de adultos de Estados Unidos de Norteamérica. Lo que es igual o más alarmante aún es que el 2.5% de los niños y el 8.3% de los adolescentes también sufren de depresión. La depresión, sin embargo, no es una dolencia o enfermedad con características comunes. La depresión presenta diversos tipos y grados de severidad. Es un estado tóxico emocional y psicológico con manifestaciones físicas muy reales. Las personas deprimidas tienden a tener hábitos de salud más bien pobres, lo cual los pone en mayor riesgo todavía frente a diversas enfermedades. Su estilo de vida por lo general incluye mala alimentación, poco ejercicio, uso de alcohol o drogas, demasiada medicación. La falta de un buen sueño suele causar fatiga. El resultado conjunto de estos malos hábitos de salud es la disminución de la función inmunológica y un mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades infecciosas con mayor frecuencia. La persona deprimida suele sentir dolor muy severo. Los estados de dolor crónico, como la fibromialgia, las artritis, la enfermedad por degeneración de los discos, dolor de cabeza, problema de las articulaciones temporomaxilar, tendinitis y el dolor crónico después de algún accidente, parecen siempre aumentar si la persona también sufre de depresión. El dolor intenso, por supuesto, puede aumentar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Este efecto colateral puede hacer que la persona ingiera grandes dosis de medicamentos. Subtítulo:
La relación entre la depresión y la enfermedad. La investigación médica ha documentado el vínculo entre la depresión y la enfermedad. Permítame resumir algunos de los muchos hallazgos. Subtítulo: Depresión y enfermedad cardíaca. En un estudio que duró 13 años, los que sufrían de depresión severa tenían 4 veces y media más riesgo de sufrir ataques cardíacos en comparación con quienes no presentaban historial de depresión. Otros estudios han demostrado que la gente que sufrió 2 o más semanas de depresión tenían 2 veces más posibilidades de sufrir un ataque cardíaco en comparación con quienes nunca habían tenido depresión. Las personas deprimidas que sí sufrían un ataque cardíaco tenían 4 veces más posibilidades de morir a causa de este. Las personas sanas con altos niveles de depresión tenían entre 1 vez y media y 2 veces más riesgo de sufrir un primer ataque cardíaco, aunque hubieran tenido solamente síntomas depresivos y no depresión clínica declarada. El aumento en la tasa de personas deprimidas que habían sufrido un ataque cardíaco no estaba vinculado a hábitos como el tabaquismo o la falta de ejercicio. En otras palabras, en este estudio lo que más importaba para predecir un ataque cardíaco era la depresión de la persona y no su tabaquismo o hábito de ejercicio físico. El estudio mostró que la parte del sistema nervioso que regula el ritmo cardíaco trabaja de manera diferente en las personas con depresión. Los investigadores observaron un vínculo muy estrecho entre la depresión y las enfermedades cardíacas. Depresión y osteoporosis. Subtítulo: La investigación también muestra que la depresión aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis, que es el debilitamiento de los huesos. Tanto la depresión pasada como la presente se asocian con una disminución de la densidad mineral de los huesos de las mujeres. Subtítulo: Depresión y cáncer. En los últimos años ha habido una sólida evidencia científica que sugiere que la depresión puede estar vinculada a la formación de algunos tipos de cáncer. Los investigadores médicos han sabido desde hace tiempo que la depresión está relacionada con el ADN dañado y mal reparado y con alteraciones en apoptosis o muerte celular, portales al desarrollo del cáncer. Permítame explicarle un poco más. La mayoría de los agentes causantes del cáncer, cancerígenos, parecen inducir al cáncer al dañar el ADN en las células, causando así reproducción de células anormales. Por eso es especialmente importante que nuestro cuerpo mantenga su buena capacidad de reparar el ADN y destruir el ADN dañado. La apoptosis es el proceso que hace que mueran y se desechen del organismo las células anormales, como mencioné anteriormente. Casi todos desarrollamos células cancerígenas en nuestro cuerpo, pero la mayoría no llega a tener cáncer porque la apoptosis hace que se eliminen estas células, como suele suceder con cualquier otra toxina y sustancia extraña. La apoptosis es la principal manera que tiene el cuerpo de defenderse de las células cancerosas. La depresión reduce la actividad de las células asesinas naturales, lo cual hace que sea más difícil para el cuerpo eliminar las células anormales. Por eso afecta indirectamente el desarrollo de células cancerosas que forman tumores. Además, el estrés altera la actividad de las células asesinas naturales, reduciendo la función de estas células para destruir células de tumores y células infectadas por virus. La depresión y el estrés están íntimamente relacionados. Subtítulo: Depresión y suicidio. Quizás la peor cosa física que pueda sufrir una persona es la muerte por suicidio. No hay recuperación ni remedio para esta dolencia que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Desafortunadamente, la depresión puede llevar a un riesgo mucho mayor de conductas suicidas, en especial parece en niños y adolescentes. En una encuesta completa hace solo algunos años, el suicidio era la tercera causa de muerte entre los jóvenes entre 14 y 24 años de edad y la cuarta causa de muerte en jóvenes y niños de entre 10 y 14 años. El diagnóstico y tratamiento temprano de la depresión son esenciales para detener este incremento en las tasas de muerte por suicidio de nuestra juventud.
Más del 90% de quienes se suicidan tienen un desorden mental, comúnmente en forma de depresión o abuso de sustancias. Se suicidan 4 veces más varones que mujeres, aunque las mujeres intentan el suicidio entre 2 y 3 veces más. Quizás la razón es que las mujeres suelen intentar suicidarse con una sobredosis de píldoras que no tiene la misma posibilidad de terminar en muerte, mientras que los hombres eligen métodos más violentos. Subtítulo: Vicio espiral descendente. Como sucede con el estrés y la enfermedad, la depresión y la enfermedad pueden crear una espiral descendente. Las personas que sufren de enfermedades como apoplejía, cánceres, enfermedades cardíacas, diabetes o cualquier otra enfermedad crónica a largo plazo y que debilitan al individuo tienen mayor tendencia a la depresión. Entonces, la depresión es el combustible de la enfermedad, y esta es una de las principales razones por las cuales mucha gente con enfermedades debilitantes y crónicas suelen empeorar aunque tomen medicamentos que normalmente debieran mejorar su condición. La espiral ascendente hacia la salud suele mejorar dramáticamente si se trata a la misma persona por depresión de manera simultánea con el tratamiento para su enfermedad. Tanto la terapia cognitiva como el otro tratamiento actúa en conjunto a su favor. Subtítulo: Variedad de desórdenes bajo una misma etiqueta. La depresión viene en 3 variedades básicas: desorden por depresión mayor, desorden distíminico y desorden bipolar. ¿Cómo saber si usted o un ser querido sufre de alguno de estos tipos de depresión? Miremos. Depresión mayor. La persona sufre depresión mayor si presenta 5 o más de los siguientes síntomas durante 2 semanas. Por favor, observe que no es poco común que alguien presente uno o dos de estos síntomas durante un día o dos. A veces los síntomas se relacionan con el nivel de glucosa normal en la sangre o con fluctuaciones hormonales. Los que están con depresión tienen el conjunto de estos síntomas durante un periodo prolongado: falta de ánimo, tristeza y desaliento. La persona puede llorar con facilidad o sentirse tan triste que ni siquiera puede llorar. Cambio importante en peso o apetito. La mayoría de las personas deprimidas suelen perder peso y tener poco apetito. Muy pocos, sin embargo, aumentan de peso y a veces demasiado. Estas personas presentan un aumento exagerado de apetito. Sentir que ya nada es divertido. Si la persona está deprimida, encontrará poco placer en actividades e intereses que solía disfrutar. La vida ya no parece tener sabor. Los hobbies ya no le divierten. Los chistes no le parecen divertidos. Todo esto es aburrido. Cambio de los patrones del sueño. Las personas con depresión duermen demasiado o demasiado poco. Suelen tener insomnio, dificultad para dormirse o despertar en la madrugada y quizás a las 3 de la mañana y no pueden volver a dormirse. Otras personas con depresión suelen dormir todo el tiempo. Falta de energía. La fatiga es muy común entre los que tienen depresión. Dificultad para concentrarse. Los que tienen depresión se distraen fácilmente y tienen dificultad para recordar cosas, fechas, nombres o números de teléfono que antes conocían muy bien. Movilidad reducida. Las personas con depresión quizás caminen, hablen, se levantan o acuesten y hasta se vistan más lentamente que antes. Se agitan con facilidad. Las personas con depresión suelen irritarse o agitarse más rápido de lo que sucedía cuando no tenían. Pesimismo. La persona con depresión vive bajo una nube de pesar y mal destino, sin esperanza o sentido de valor. La culpa y los pensamientos negativos ocupan su mente. El futuro siempre se ve triste. Quienes han sufrido depresión prolongada informan que se sienten como si una fuerza oscura consumiera el alma. Pensamientos suicidas. Las personas con depresión suelen tener pensamientos suicidas o parecen preocuparse por la muerte. ¿Qué hacer si usted o un ser querido presenta 5 o más de estos síntomas durante un periodo de 2 semanas? Busque ayuda con el médico de cabecera, con un especialista o con un psiquiatra. La depresión mayor es la principal causa de discapacidad de los Estados Unidos y en el mundo. Por años, 9.9 millones de norteamericanos presentaron síntomas de depresión mayor. Miremos ahora. Depresión distímica. La distimia es una forma menos severa de depresión, pero a menudo es más crónica. Para que se diagnostique a alguien con distimia, la persona
adulta tiene que haberse sentido deprimida durante al menos 2 años. Los niños y adolescentes durante un año, además de sentirse con ánimo deprimido durante un largo periodo de tiempo, la persona tiene que presentar al menos dos de los principales síntomas de depresión que aparecen en la sección anterior. Los que tienen distimia tienen mayor tendencia a pasar a la depresión mayor. La distimia suele comenzar en la niñez, la adolescencia o la juventud. Hay 10.9 millones de norteamericanos con esta enfermedad. Desorden bipolar. Los médicos solían llamarlo enfermedad maníaco-depresiva. Las personas con desorden bipolar tienen no solo episodios de depresión mayor, sino también episodios de manía, que es el estado de ánimo persistentemente elevado. Estas personas viven aceleradamente, pueden vivir varios días con una sola o 2 horas de sueño y aún más así sentirse que han descansado. Muchos episodios presentan pensamientos acelerados, problemas de concentración, distracción fácil y discurso acelerado e ininterrumpido. Las personas con manía de participar en actividades de alto riesgo solo por divertirse, como por ejemplo el paracaidismo. El desorden bipolar afecta aproximadamente a 2.3 millones de adultos norteamericanos y a 1.2% de la población norteamericana con 18 años o más. Subtítulo: Lo que la depresión no es. No toda depresión se considera desorden. Todos pasamos por periodos difíciles donde la vida parece dura y el futuro oscuro. Quizás no se nos dé una oportunidad de empleo que esperábamos, o alguna de nuestras relaciones se ve afectada, o alguno de nuestros hijos se vaya a la universidad o se acumulen las cuentas por pagar. Hay muchas razones por las que podemos sentir desaliento. Sin embargo, no todos los periodos de desaliento se convierten en depresión, aun cuando dichas instancias sean periódicas o bastante frecuentes. Por ejemplo, el 80% de las mujeres sufre de depresión postparto causada por los cambios hormonales y el estrés de dar a luz. Solamente el 10% de las nuevas madres tendrán luego genuina depresión postparto. La depresión mayor va más allá de los bajones de ánimos ocasionales. La persona con depresión siente que su vida está bajo el peso de un negro nubarrón que jamás se despejará. ¿Cómo puede uno saber si tendrá depresión mayor en algún momento de su vida? ¿Hay factores que pueden predecir la depresión? Aquí enumeraremos algunas de las experiencias que parecen figurar entre los más comunes como disparadores de la depresión. Historia familiar de depresión. La muerte de un ser querido, cónyuge, padre, hijo, amigo o hasta una mascota amada que ha formado parte de la familia durante años. Abuso de drogas y alcohol. Enfermedad o dolor crónico, en especial con personas que tienen cáncer, apoplejía, enfermedades cardíacas o diabetes. Abusos en la infancia. Los niños abusados también son más propensos a ser adictos a las drogas o alcohol. Hijos de padres divorciados. Los niños cuyos padres se divorcian sufren de depresión con mayor frecuencia que quienes no pasan por un divorcio. También suelen ser más tristes y retraídos en la escuela. Reportan que tienen menor gusto por la vida, baja autoestima y más dolencias físicas. También se preocupan más. Estos hallazgos también aparecen en familias en que los padres parecen estar en guerra, aunque no se divorcien. Los niños y jóvenes en estas familias a menudo se deprimen mucho y siguen deprimidos mucho después de que sus padres hayan dejado de pelear. Una crisis como la pérdida del empleo, la separación o el divorcio, tiempo en la cárcel o alguna lesión o accidente que cause lesiones, todo evento severamente estresante puede ser un disparador de la depresión. En último lugar, la depresión no es algo que solamente vivan las personas que no conocen a Dios. Hay gente que piensa que la depresión está inevitablemente ligada al pecado. El pecado no confesado y sin arrepentimiento pueden causar depresión a veces, pero no es el causante de toda depresión. El pueblo de Dios también es vulnerable a la depresión, igual que la gente que no conoce al Señor. Abundan los relatos en la antigüedad sobre personas que sufrieron ataques de depresión. En la Biblia, el rey David vivió una depresión por periodos. Habló íntimamente de sus episodios depresivos en los Salmos. El gran profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, estuvo tan deprimido luego de ganar una victoria contra los enemigos de Dios que llegó a pedirles que lo llevaran porque quería morir. A Jeremías, quien fue testigo del cautiverio de los israelitas a Babilonia, se le conoce como el profeta de los lamentos. En Jeremías 8:18 y 9:26,
describió abiertamente su desaliento ante su llamado a ser profeta. La buena noticia es que otras personas de la Biblia enfrentaron situaciones que podrían causar depresión y que las vencieron. Una de estas personas fue José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y hecho prisionero, olvidado por quienes habían prometido ayudarle. Mantuvo su optimismo hasta que fue liberado. Génesis 37:45. El apóstol Pablo y su coevangelista Silas cantaban en prisión luego de ser encerrados injustamente en la cárcel, y el encierro injusto es, por cierto, una situación potencialmente deprimente. Hechos 16, versos 25 y 26. Las reacciones bioquímicas ante la depresión. Las nuevas tecnologías en imágenes de las que hoy disponemos permitimos ver a los investigadores y médicos examinar los cerebros de personas vivas. Estas técnicas le muestran al médico tanto la estructura como la función del cerebro para que puedan identificarse con mayor facilidad las anormalidades responsables de los desórdenes mentales. El neurocientífico clínico y psiquiatra infanto-juvenil Daniel ha estado utilizando tecnología de imágenes cerebrales durante años. Utiliza el estudio SPECT, tomografía computarizada de emisión de fotón único de alta resolución. Esto le permite ver profundamente las áreas del cerebro para observar cómo funciona, cosa que ni las tomografías ni las resonancias magnéticas lo permiten. Según el doctor Daniel, los estudios revelan que cuando está sobreactivo el sistema límbico profundo, el paciente evidencia por lo general negatividad o pesimismo. Esta sobreactividad está muy ligada a la depresión. Las áreas límbicas y paralímbicas incluyen el hipocampo, la amígdala y porciones de la corteza entorhinal del cerebro. El hipocampo controla la memoria y ayuda al cerebro a aprender y a retener información. La amígdala controla el miedo y la ansiedad. Además, el sistema límbico incluye los núcleos anterior y medio del tálamo, la parte medial y basal del estriato y el hipotálamo. El sistema límbico profundo está cerca del centro del cerebro y tiene aproximadamente el tamaño de una almendra. El doctor Daniel encontró que la deficiencia de los neurotransmisores norepinefrina y serotonina pueden hacer que aumente el metabolismo en el sistema límbico profundo. Estoy totalmente convencido de que la tecnología de imágenes del cerebro se utilizan eventualmente para diagnosticar la depresión y otros desórdenes mentales mucho más temprano de lo que hace actualmente, y que hace aislar a los neurotransmisores químicos y las hormonas relacionadas con las diversas áreas de función cerebral. Podremos tratar la depresión mucho mejor que hoy. Observe, sin embargo, que el sistema límbico profundo incluye al hipotálamo. Es el mismo órgano que puede estar sobreestimulado como parte del eje hipófisis, pituitaria y adrenal, del que hablamos antes. Hay indicaciones claras de que un vínculo hormonal entre el hipotálamo y el cerebro podría tener participación en la depresión, y no solo en relación a otras glándulas productoras de hormonas como la glándula pituitaria y adrenal. Si el sistema límbico por demás activo, incluyendo el hipotálamo, se asocia con la negatividad y con el pesimismo, que son aspectos de la depresión, es probable que esta sobreactividad también se deba a la sobreactividad del eje. Nuevamente estamos hablando de la secreción de hormonas en respuestas al estrés. Continuará.